Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La prueba del Señor. En realidad, el pueblo de Dios no tenía ninguna razón para probar o tentar al Señor, porque nuestro Dios desplegó ante sus ojos gran evidencia de su poder por medio de las 10 plagas. También cuando abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco. Pero esas maravillas no impactaron al pueblo, y cuando se encontraron ante algo tan simple como la falta de agua, y digo tan simple porque el Señor, el poder de Dios podía con toda facilidad proveerles agua, pero comenzaron a murmurar, a desafiar y a aprovechar la oportunidad para mostrar su inconformidad, pero en realidad no tenían ningún argumento a su favor para reclamar al Señor, para reclamar a los siervos de Dios. Y esa experiencia, ese capítulo de la historia del pueblo de Dios, los salmistas lo refieren con dos propósitos. En primer lugar, debemos aprender que uno de los objetivos de la historia es el de no olvidar, el de no volver a cometer los errores pasados. Quien no aprende de la historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. En segundo lugar, y esto es sumamente maravilloso, si no aprendimos de la historia y volvimos a cometer los mismos errores, a pesar de ello, el Señor es misericordioso con uno y nos da otra oportunidad. Dios nos ayuda a salir adelante en nuestros errores y nos motiva para confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Veamos lo que los salmistas nos presentan. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 105, 17 al 22. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Es interesante notar cómo José fue probado, la prueba del refinamiento y de la resiliencia para que pudiera cumplir la gran misión que Dios le había encomendado para salvación de su pueblo. Noten el objetivo de la prueba de la fe de José. Era eliminar en él cualquier vestigio de duda respecto al cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa hecha a Abraham en primer lugar. Y ese objetivo también es para nosotros, de no perder la fe y la esperanza en el cumplimiento de la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero cuando desafiamos al Señor, desconfiamos, del Señor, desconfiamos de su palabra, de sus promesas, nos volvemos desafiantes y nuestro constante desafío y desobediencia a los principios de la ley de Dios da como resultado, note bien, que nuestro corazón se endurezca y finalmente llegue a cauterizarse irremediablemente. El pueblo de Israel desafió a Dios, fueron obstinados, endurecieron su corazón, ignoraron los principios de la ley de Dios y eso fue letal para ellos. Fueron condenados a dar vueltas en el desierto hasta que murieron, perdiendo la oportunidad de haber entrado en la tierra prometida. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos y paralizados.
por los engaños de Satanás, quien le sugiere excusas y subterfugios, es decir, escapatorias o excusas artificiosas, y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio, noten bien, pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Espaciarse en la belleza, la bondad, la misericordia y el amor de Jesús fortalece las facultades mentales y morales, y entre tanto que la mente se ejercita para hacer las obras de Cristo, para llegar a ser hijos obedientes, habitualmente preguntaréis, ¿es este el camino del Señor? ¿Se agradará a Jesús con que yo haga esto? ¿Este proceder será para agradarme a mí mismo o para agradar a Jesús? Entonces cada alma recordará las palabras del Señor. Pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Muchos necesitan efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y acciones si desean agradar a Jesús. Nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos se han habituado a seguir una senda de pecado y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás. Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de éste, pero cuando con la fortaleza y la gracia de Dios se oponen a la voluntad, a las tentaciones de Satanás, se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente, el corazón y la conciencia, al ser influidos por el poder, por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y entonces el pecado parece tal como es excesivamente pecaminoso. Entonces es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos, confiesan sus pecados a Dios, se arrepienten de ellos y se avergüenzan del pecado. Él los quita de la luz de su rostro y los pone a sus espaldas. José sufrió entonces porque no quiso claudicar. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios. Y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora, y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que le conduciría a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Queridos amigos y hermanos, en ciertos momentos la prueba refinadora de Dios llegará a nuestra vida, porque el Señor tiene un maravilloso plan para cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.